Hola, buen día. Mi nombre es Victoria Rondón, soy estudiante del séptimo trimestre de la carrera de Comunicación Social y hoy para la materia de Geopolítica presento la siguiente exposición. Quisiera hablarles un poco e introducirles sobre qué va este tema. Bueno, en la actualidad la globalización ha reconfigurado por completo la forma en que los países interactúan, ya sea a nivel económico, político o social. Este fenómeno ha dado lugar a la emergencia de la geoeconomía, un enfoque que analiza la intersección entre la geografía y la economía para comprender las dinámicas de poder y competencia a nivel mundial. Dentro de este contexto, la economía global, el comercio internacional, las finanzas internacionales y la inversión global desempeñan roles fundamentales en la configuración de la economía mundial. La geopolítica jurídica, por otra parte, establece el marco normativo que regula las relaciones económicas entre las naciones, influyendo en aspectos como los acuerdos comerciales y las inversiones extranjeras. A lo largo de esta exposición exploraremos la interconexión de estos temas y cómo impactan en la dinámica global, destacando la complejidad y la importancia de comprender las interrelaciones entre la globalización, la economía y la geopolítica en el mundo contemporáneo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primeramente, debemos comenzar hablando un poco sobre lo que es la globalización. Esta se refiere al proceso de interconexión e interdependencia creciente entre países, culturas, economías y personas a nivel mundial. Este fenómeno ha sido impulsado por avances en tecnología, comunicaciones y transporte, facilitando la integración de mercados, la difusión de información y la interacción cultural a escala global. Pero bien, ¿cómo es que se relaciona la globalización con la economía? Pues es bastante fácil de responder. La globalización ha tenido un impacto significativo en la economía mundial al fomentar el comercio internacional, la movilidad de los capitales, la expansión de las cadenas de suministros globales y la competencia entre empresas de diferentes países. Este proceso ha generado bastantes oportunidades económicas, pero también desafíos y limitancias en términos de desigualdad, como la competencia desleal y los flujos financieros especulativos. Sin dudas, la globalización y la economía van de la mano y ambas son fundamentales tanto en la geopolítica como en la geoeconomía. Pero bien, ya que sabemos qué es la geopolítica, ¿qué es la geoeconomía? La geoeconomía se enfoca en el análisis de las interacciones entre factores económicos y geopolíticos a nivel internacional. Este enfoque considera cómo los aspectos económicos influyen en las relaciones entre países, las estrategias de poder y la seguridad nacional. Asimismo, para el autor Hernández de 2010, nos cuenta que es una de las ciencias del conjunto de las geociencias sociales o geosociología. Es la ciencia del estudio, la producción y distribución determinada por consideraciones geográficas. Tal relación determina si es posible, dado que el factor de producción es tomado desde su fuente como materia prima natural. Lo que básicamente reafirma que la geoeconomía analiza la interacción entre factores económicos y geopolíticos en el escenario internacional, al igual que este enfoque se considera como las decisiones económicas de los países que afectan su posición en el escenario global y cómo la competencia económica puede traducirse en influencia política y estratégica. La geoeconomía también aborda temas como el poder económico de las naciones, la seguridad energética y la diplomacia económica en un mundo globalizado, claramente. También es importante hablar sobre la economía global.
Esta se refiere al estudio de las interacciones económicas a nivel mundial, incluyendo el comercio internacional, las finanzas globales, la inversión extranjera y la cooperación económica entre países. En el ámbito geopolítico, la economía global es un factor que determina en las relaciones entre naciones, ya que influye en la distribución de poder, la estabilidad política y la seguridad internacional. Los desequilibrios económicos, las crisis financieras y las rivalidades comerciales son temas relevantes en la geopolítica de la economía global. Ejemplos claros sobre la economía global son las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio OMC, que desempeñan un papel importante en la economía global al promover la cooperación económica, la estabilidad financiera, el comercio internacional. Estas instituciones trabajan en la regulación de los flujos financieros, la asistencia a países en desarrollo y la resolución de disputas comerciales entre naciones y contribuyen a la gobernanzación económica a nivel global. O la cadena, también tenemos como ejemplo la cadena de suministros globales, las empresas multinacionales que suelen operar a nivel global, estableciendo cadenas de suministro que se extienden a través de múltiples países. Por ejemplo, un producto tecnológico puede tener componentes fabricados en diferentes partes del mundo, ensamblados en un país y luego comercializados a nivel internacional. Y esta interconexión de las cadenas de suministro refleja la integración de la economía global y la dependencia entre países para la producción y la distribución de bienes. Ahora bien, por otra parte, el comercio internacional es un componente fundamental de la economía global y tiene implicaciones geopolíticas significativas. Las disputas comerciales, los acuerdos comerciales regionales y la competencia por mercados y recursos son aspectos claves que se relacionan con la geopolítica del comercio internacional. La apertura de mercados, las barreras comerciales y las estrategias de protección son temas que influyen en las relaciones entre países y en la configuración del orden económico mundial. Del mismo modo, también es importante mencionar lo que son las finanzas internacionales, ya que estas abarcan los flujos de capitales, las inversiones extranjeras, los mercados financieros globales y las políticas monetarias a nivel internacional. En el contexto geopolítico, las finanzas internacionales pueden ser utilizadas como herramientas de influencia y poder entre países. Los movimientos de capitales, las crisis financieras y la cooperación monetaria son aspectos que se relacionan con la geopolítica y que pueden tener impactos significativos en la estabilidad económica y política a nivel global. Por último, uno de los elementos más importantes de la globalización, la geoeconomía y economía global, es la inversión global. Esto implica la colocación de capitales en activos financieros o proyectos productivos en diferentes países. Desde una perspectiva geopolítica, la inversión extranjera puede tener implicaciones en la seguridad nacional, la transformación y la transferencia de la tecnología y la competencia económica entre naciones, la atracción de inversiones, la regulación de flujos de la capital y la protección de los intereses nacionales son temas relevantes en la geopolítica de la inversión global. Ahora que ya conocemos sobre los elementos de la geoeconomía, qué es, qué abarca y cuáles son sus elementos, también es importante hablar sobre la geopolítica jurídica. Bueno, la geopolítica jurídica se centra en el análisis de las relaciones entre el derecho, la política y la geografía. En el contexto de las relaciones internacionales, este enfoque se considera
como el derecho internacional, los tratados y las disputas legales que influyen en las dinámicas geopolíticas y en la resolución de conflictos entre los países, los aspectos legales de los acuerdos comerciales, los tratados de inversión y los conflictos territoriales son temas relevantes en la geopolítica jurídica. Así que, en conclusión, la globalización ha generado una interconexión sin precedentes entre los países a nivel económico y político, dando lugar a una economía globalizada donde el comercio internacional, las finanzas y la inversión juegan roles fundamentales. La geoeconomía y la geopolítica jurídica han emergido como herramientas claves para comprender las dinámicas de poder y competencia entre las naciones en este escenario globalizado. Es crucial que por esto se reconozca la complejidad de estos temas y la necesidad de abordarlos de manera integral, considerando las interrelaciones entre la globalización, la economía y la geopolítica, para comprender mejor los desafíos y las oportunidades que enfrenta la comunidad internacional en la actualidad. Solo a través de un enfoque colaborativo y multidisciplinario podremos avanzar hacia un futuro sostenible y equitativo en el ámbito global. Sin más nada que agregar, esto fue todo por hoy. Espero que la exposición haya sido de su total agrado y sin más nada que agregar, se despide la estudiante Victoria Rondón. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Hasta luego.